Bueno, en primera instancia, gracias al grupo de taller por haberme invitado. Este es el primer año que voy a dar esta charla, así que les agradezco muchísimo. Yo soy Marcos Petrasek, soy ingeniero agrónomo, también egresado de la Universidad de Luján, y también vengo de la zona oeste, soy de Moreno originalmente y actualmente estoy viviendo en Luján. Para comenzar, ¿sí? Puse esta foto, ¿sí? Que en realidad es un dibujo, y yo sentía que esta era mi cabeza cuando yo llegué el primer día a la universidad en el año 2008. Yo llegué a la Universidad de Luján principalmente por cercanía y porque no quería viajar a Capital para estudiar agronomía en la UBA, porque vivo en Moreno y de Moreno a la UBA tenía más tiempo de viaje, siempre hay más cantidad de personas para viajar, y en cambio Luján me aportaba algo diferente, me aportaba venir un poco más cómodo, y la cercanía era mayor, y además me gustaba que tenía una cercanía al campo más importante que la Facultad de Agronomía. Entonces llegué a cursar ese primer día en marzo del 2008 y no entendía mucho qué estaba haciendo. Venía de una escuela secundaria, venía de haber dejado un año, yo había egresado en el 2006, en una escuela donde todo es ordenado, donde uno sabe y te dicen lo que tiene que hacer, y uno pasa a un mundo donde uno tiene que decidir qué va a hacer. Entonces en mi cabeza estaban todas estas cosas, ¿sí? Estaban todas las asignaturas, estaban las comisiones, los códigos, los parciales, las actividades, y me costó mucho, ¿sí? Entender cómo ordenar todas estas palabras en mi cabeza y empezar a hacer una cursada. Y creo que es lo que les está pasando, o que capaz ya pasó en esta etapa, porque ya pasó un mes de cursada de los alumnos de taller. Que esto, digamos, suele pasar y pasa muy seguido cuando uno cambia, hace un cambio importante, pero es un cambio para bien. Hoy tienen una palabra más ustedes encima, que es el Zoom, la contraseña, las plataformas. O sea que hay otra palabra nueva. Pero lo importante que uno tiene que hacer, o lo que me pasó a mí, es empezar a poner, sin ser perseverante, y ordenarse, y empezar a cursar lo que uno puede. Entonces, sí, uno se siente medio perdido, pero finalmente va logrando, ¿sí? Encajar en el sistema universitario. Para eso, es importante que cada uno se arme su plan de estudios, ¿sí? El plan de estudio acorde a, por ejemplo, yo puse el plan de estudios acorde a Marcos Petrasek. ¿Por qué? Porque eran dependiendo de mis tiempos, ¿sí? Dependiendo de mi capacidad, porque no todos tenemos la misma capacidad, la misma facilidad para estudiar. Entonces fui armando mi plan de estudios acorde a los tiempos que yo tenía. Dentro de todo, realicé un plan de estudios en un tiempo, digamos, medio, vamos a decirlo así, porque no terminé en los 5 años, me llevó un poquito más. Hubo un momento donde, en el segundo año, donde yo estaba cursando todas las asignaturas y estaba cursando la última química, y me di cuenta que yo no entendía qué era esa química 3. No entendía qué conocimientos, si bien las químicas 1 y elementos, química 1 y 2 me había ido muy bien, llegué a una química donde no entendía qué hacer. Entonces la dejé. Dije, yo esta no la puedo hacer este año, y la dejé y continué con el resto de las asignaturas. Al año siguiente la retomé con otra cabeza, con otro espíritu, y así continué la cursada. Y entonces es importante recalcarlo, porque uno se va adaptando. Yo tenía en ese momento, también recuerdo, problemas familiares, donde no estaba bien emocionalmente, entonces eso me llevó a dejar esa asignatura, pero después la continué. Terminé de cursar en el año 2013, y después en el año 2016, al principio del 2016, defendí mi tesina de grado y obtuve mi título de ingeniero agrónomo. Pero ahora les quería contar que en el transcurso, ¿sí? De toda esta currícula, uno va realizando y se va formando en el área que uno, digamos, encuentra como un gusto mayor, se siente con más facilidad de aprender, porque la agronomía es muy amplia, y digamos, toda la currícula es amplia, tiene muchos temas, tiene muchas actividades. Entonces uno a veces no puede cumplir con todas las expectativas en todo, entonces se va formando según la capacidad de uno y el gusto también. Entonces, yo durante lo que es la cursada, empecé siendo ayudante de segunda. Me gustaba, si bien esa química 3 me costó muchísimo, que es diferente a la química 1 y 2,
que me habían ido muy bien, me habían ofrecido ser ayudante de segunda. Como dijo Romina, si las ayudantías o cualquier otro cargo dentro de la universidad, va a pasar también con las pasantías, uno tiene que hacer un concurso, tiene que concursar. ¿Por qué? Porque hay varios postulantes que se anotan para un cargo, por ejemplo, para el cargo de ayudante de segunda que yo me había anotado, tenía otros compañeros que también se habían presentado, y en estos concursos uno generalmente lo evalúan, le evalúan su currículum y evalúan alguna presentación si es que la hay o no la hay. En el año 2012 gané, ¿sí? Gané la ayudantía de segunda en Química 1 y Química 2. Después, también lo que realicé fueron estas pasantías rentadas, donde otra vez uno se anota, otra vez se inscribe, nuevamente va a haber un concurso para las pasantías, y en el año 2014 realicé una pasantía rentada en edafología, en un tema que tenía que ver con algo que se llaman cultivos de cobertura, que después les voy a contar un poquito más. Y acá, como ven, sí hay varias fotos de diferentes, justo esta no es ninguna foto mía, de diferentes estudiantes que realizan las pasantías internas rentadas, y en este caso eran pasantías de edafología. Justamente acá hay una chica que estaba realizando, una vez fue a ayudarnos a un muestreo de campo, que era una chica que había venido de Brasil, y tenía interés por realizar alguna actividad extra. Ella estaba haciendo un intercambio, entonces tuvo interés y nos acompañó a muestrear el campo. Luego, sí, en el año 2013 y en el año 2014 concursé nuevamente, sí, por unas becas de estímulo a la vocación científicas, que se las conoce también como becas SD o becas SIN. En estas becas están destinadas para estudiantes de grado, y tiene como objetivo interiorizarnos, ¿sí? Empezar a tomar los primeros contactos con lo que es la investigación científica. Para poder acceder a estas becas que se dan todos los años, uno tiene que realizar un proyecto, uno tiene que estar dirigido por un director, que el director te va a ayudar a realizar el proyecto. Vas a concursar, estas becas se concursan con todas las universidades a nivel nacional, pero tienen cupos por universidad, o sea que nosotros no es que vamos a competir con una universidad, por ejemplo, de Córdoba, sino que la SIN da cierto cupo para la Universidad de Luján, y competimos con todos los que nos anotamos de las diferentes carreras, pero dentro de la universidad siempre. Entonces, en el año 2013 y en el año 2014 sí concursé, y en los 2 años gané estas becas, también en edafología, y en estas becas estuve trabajando en algo que hoy estoy trabajando, que les voy a contar ahora más adelante, que es midiendo un gas que se llama óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero, así como el dióxido de carbono. El óxido nitroso es un gas que el suelo lo emite naturalmente, ¿sí? A través del ciclo del nitrógeno en el suelo, uno de sus productos finales es el óxido nitroso. Este es un gas que se va a la atmósfera, y en la atmósfera absorbe mucha cantidad de calor, ¿sí? Por unidad de masa, y además perdura por 100 años en la atmósfera, mientras que el dióxido de carbono perdura 1 año solo. Entonces, si bien la concentración de este gas es menor al del dióxido de carbono, es un gas que está mucho tiempo. Entonces, lo que yo estaba evaluando en esta beca SIN era si uno reemplazaba, por ejemplo, una pradera, ¿sí? Un lugar donde está creciendo pasto naturalmente. Si yo reemplazo ese lugar por un cultivo anual, que en este caso era soja y maíz en el otro año, si yo reemplazo eso, ¿qué pasa con ese gas? Si hay un aumento, ¿sí? De producción de ese gas, o no hay aumento. Bueno, eso era lo que yo evalué en esa beca SIN, que fue el inicio mío en la investigación. Después, una vez que yo defendí mi tesis de grado, en el año 2016, pasé a ser ayudante de primera en Química 1 y en Química 2. En este caso, no había un concurso, sino que, como corresponde a otro departamento, EDAFO depende del Departamento de Tecnología, y Química 1 y 2 depende del Departamento de Ciencias Básicas, que en algunos aspectos tienen reglamentos diferentes. Directamente, cuando uno da la tesis de grado, el docente responsable de la asignatura, si lo desea,
pide que pasen ese ayudante que era de segunda actualmente a ser ayudante de primera. Y en ese caso me pasaron a ser ayudante de primera en Química 1 y Química 2 en el año 2016. Y ahí estuve como ayudante hasta el año 2018, donde conseguí una ayudantía de primera en edafología. ¿Por qué? Porque ya estaba trabajando en edafología y sentía que edafología era la asignatura donde yo quería estar, en la asignatura donde me sentía más identificado, en la asignatura que tiene más contacto con el campo, en la asignatura base para los agrónomos. Entonces, bueno, decidí cambiarme en ese caso, evalué las situaciones y decidí cambiarme a edafología en el año 2018. ¿Qué hacemos en edafología? Les cuento rápidamente, porque les nombramos esta asignatura, edafo, nosotros le decimos a la asignatura, generalmente le ponemos algún prefijo. Edafología le decimos edafo como, digamos, forma rápida de nombrarla. Y en edafología lo que hacemos es estudiar el suelo, ¿sí? Estudiamos al suelo en diferentes aspectos, principalmente lo estudiamos para ver qué tipo de producción agrícola podemos realizar en ese suelo. No es lo mismo, una situación le pongo muy contrastante, por ejemplo, un suelo que tenemos, que podemos tener acá en la región pampeana, ¿sí? Cerca de Luján, que un suelo que tenemos, por ejemplo, cerca del Partido de la Costa, donde el contenido de arena es mucho mayor, entonces las producciones que se van a poder hacer son diferentes. O imaginemos un suelo en el otro lado, sí cerca de la cordillera, donde las condiciones también son diferentes y se hace otro tipo de producción. Entonces, lo que hacemos en edafología es aprender sí, a estudiar al suelo, tanto aspectos físicos, químicos, morfológicos, no vamos tanto a la que es la geología en sí del suelo. Y en este caso, sí, en estas fotos, por ejemplo, en esta primera, estamos en la Calicata, van a escuchar nombrada la Calicata de la UNLU. En el campo de la UNLU tenemos una calicata. ¿Qué es una calicata? Es un gran pozo, ¿sí? Es un gran pozo que en ese pozo nos permite, ¿sí? Estudiar, como en esta foto acá, el perfil, la pared, ver cómo sí, se ordena ese suelo en profundidad, cómo vamos a ver que tienen diferentes horizontes y que tienen características diferentes, entonces vamos a esa calicata a estudiar cómo es ese suelo. Le hacemos diferentes análisis químicos, por ejemplo, pH, ¿sí? O le hacemos análisis físicos, ver cómo, por ejemplo, en este caso, en estos dos casos, cómo ingresa el agua al perfil, o sea que si llueve, si llueve mucho, si el agua va a ingresar, va a escurrir, y todo eso se evalúa al momento, ¿sí? De realizar alguna de las producciones agrícolas. Bueno, después en el año 2000, ahora vuelvo un poquitito para atrás, en el año 2016 yo había terminado de cursar y como me había interesado, ¿sí? La parte de investigación, entonces dije, bueno, quiero continuar con esto, y digo, bueno, voy a ver cómo puedo continuar en investigación. Puedo continuar en investigación teniendo alguna beca que me permita así financiar, digamos, mi vida personal, y así poder realizar alguna carrera de posgrado, por ejemplo, una maestría o un doctorado. Me había anotado, por ejemplo, a concursar en las becas de la universidad, que la universidad también tiene unas becas de posgrado para hacer doctorado. No quedé en ese llamado porque habían pocos lugares y bueno, había gente que tenía mejores antecedentes que yo. Después me anoté a unas becas que se llaman de la SIC, que también concursé, y bueno, habían pocos cupos, y había gente que tenía mejores antecedentes, tampoco quedé, pero bueno, uno es perseverante, uno tiene que siempre, si es lo que siente que quiere hacer, tiene que continuar. Entonces, bueno, después en el año 2016 me presenté a las becas que otorga el CONICET. El CONICET es el principal órgano dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. CONICET larga todos los años un llamado de becas para que los interesados sí realicen un doctorado. Se llaman becas doctorales. Lo que se debe hacer para ingresar a esas becas es nuevamente hay que realizar un proyecto de investigación, hay que buscar un director, hay que buscar un lugar de trabajo donde te reciban y te digan si vos vas a poder trabajar acá y vas a poder hacer tus experimentos acá, vas a poder trabajar en la oficina acá, y hay que ir a concursar. Entonces en el 2016 me anoté a este llamado de concurso y quedé.
Quedé seleccionado, entonces en abril de 2017, comencé con mi beca doctoral CONICET. Lo único que hace CONICET en este caso es becarte, darte lo que se llama un estipendio para que vos puedas sobrevivir, porque uno, digamos, no puede tener otro trabajo. En este caso, CONICET te permite que uno tenga, por ejemplo, un cargo docente, pero mucho más no puede hacer porque la beca, realizar un doctorado te requiere mucho tiempo. Es como realizar una carrera de grado, entonces uno no puede hacer un trabajo extra como para mantenerse. Entonces CONICET lo que te da es un estipendio. Con este estipendio, sí, uno lo tiene para vivir, para su vida cotidiana normal. Las becas duran 5 años, este año es un año excepcional para mí, en realidad es como mi sexto año. ¿Por qué? Porque por cuestiones de pandemia y por las complicaciones que se nos generó para poder ir a trabajar, CONICET decidió otorgar un año más de beca a los becarios que fuimos afectados por la pandemia. Entonces, este sería ya mi último año. Yo acá le puse que, por ejemplo, mi proyecto de beca CONICET se llama Cultivos de cobertura para mitigar las emisiones de óxido nitroso en la región agrícola pampeana. Este es mi título de mi proyecto, lo que yo presenté como proyecto cuando me anoté a la beca. Después uno lo que hace siguiente es hacer el doctorado, que va de la mano de la beca, sí, pero hacer el doctorado requiere que uno haga cursos de posgrado, que se anote en una escuela de posgrado, que es como anotarse anotarse en un sector más de la universidad, un escaloncito más arriba. Hay que anotarse a esa escuela de posgrado, hay que hacer otra vez un proyecto de investigación y hay que hacer cursos complementarios, cursos de posgrado de formación. Bien, entonces, les cuento brevemente, sí, qué se trata, qué son todas estas fotos que yo puse acá. Bueno, los cultivos de cobertura son cultivos que uno generalmente los siembra entre dos cultivos de verano. Los cultivos más clásicos que ustedes deben conocer es soja, maíz, girasol, trigo. Bueno, el trigo es de invierno, pero el resto, si la soja es un cultivo de verano, que se siembra más o menos en noviembre, octubre, dependiendo de la zona, en los casos hasta diciembre, y después se cosecha en marzo, abril. En el resto del periodo, de marzo, abril a diciembre, el suelo queda descubierto y se vio que iba perdiendo, ¿sí?, muchas características. Entonces se le pone, ¿sí?, lo que se está haciendo es sembrando un cultivo que no se cosecha, ¿sí?, lo único que hago es sembrarle ese cultivo, y en este caso yo lo que estaba buscando era ver si durante ese periodo disminuía las emisiones de óxido nitroso. Este óxido nitroso, que es el mismo gas que yo estudié en la beca SIN, o sea que ahora esa experiencia que tuve en la beca SIN me sirvió, ¿sí?, como base fundamental para mi proyecto de doctorado. En esta foto acá estos son cultivos de cobertura que yo los estaba matando, digámosle así la palabra, en diferentes momentos. Y acá, por ejemplo, tengo trabajos en el laboratorio, pues tengo una parte en el laboratorio, estoy yo midiendo, ¿sí?, con unas camaritas de ese gas, trabajando en el laboratorio, ¿sí?, acá con una compañera que me acompañó a un muestreo de campo, ¿sí?, acá tenemos a los docentes de DAFO y a un chico que nos ayudaba en el campo. En esta otra foto estoy yo y también están dos alumnos que eran pasantes, ¿sí?, Nazareno y Gonzalo, en este caso eran pasantes, o sea que estaban haciendo una pasantía, uno con el proyecto mío y otro con otro proyecto de la asignatura. Pedro, un chico que usó el mismo experimento que estaba instalado en el campo para hacer su tesina de grado. Las tesinas de grado tienen que hacerse o estar relacionadas a algún proyecto de investigación. Y acá estoy yo en plena pandemia con mi gatita atrás, no sé si se ve, trabajando en la oficina, haciendo la parte de trabajo de oficina. Después, otra cosa que hacemos en la universidad, los que trabajamos y hacemos en investigación, es participar en proyectos de investigación. En este caso, estoy participando en varios proyectos. Algunos proyectos sí son de la FAUBA y otros proyectos sí son de la UNLU. Yo tengo mi directora, ¿sí?, de doctorado es de la FAUBA. Y son todos proyectos que tienen mucha relación, porque por ejemplo son cultivos de servicio, también los cultivos de cobertura los llamamos de servicio. Otro proyecto que se llama cultivo de cobertura, que es la UNLU, uno que se llama infraestructura de datos espaciales del campo de la universidad. Lo que estamos haciendo en este proyecto es muestrear todo el campo de la universidad y
generar información edáfica, ¿sí? Información tanto física como química, para que esto después ayude a la toma de decisión en el campo de la UNLU. Otro proyecto que es de cultivo de coberturas, y en la Red Nacional de Medición y Evaluaciones de las Emisiones de Óxido Nitroso en Ecosistemas. Esta red nacional es la que a mí me sirvió para trabajar en la beca SIN. ¿Por qué? Porque yo estuve midiendo óxido nitroso para un punto de esta red que era de nivel nacional, me permitió trabajar en la beca SIN y me permitió conocer a mi directora actual de doctorado. Entonces esa experiencia que yo fui sumando a lo largo de mi carrera de grado extracurricular me sirvió actualmente. Y en esta foto sí que puse acá, nuevamente Gonzalo estaba contando cuántas semillitas habían germinado, porque habíamos sembrado los cultivos de cobertura y había que contar las plantitas, las plantulitas que habían logrado germinar, y ver si la siembra que se había hecho había sido correcta. Después estamos acá muestreando, en este caso para el proyecto de infraestructura. Acá estamos en el proyecto de cultivos de cobertura. Acá la van a reconocer, es Paula, ¿sí? Paula está en uno de estos proyectos, que me acompañaba al campo a medir. Acá estaban sembrando, acá estábamos instalando, en esta otra fotito estábamos instalando el experimento en el campo, estábamos marcando las parcelas, a ver qué parte de ese campo vamos a usar, y acá está nuevamente Joana contando las plántulas que habían germinado en ese proyecto. ¿Y qué hacemos con toda esta información que nosotros realizamos y realizamos en la UNLU, ¿sí? O en cualquier universidad? ¿Sí? Con esta información la tenemos que compartir. ¿Cómo la compartimos? ¿Cómo hacemos que la comunidad se entere, ¿sí? Tanto la comunidad científica como, ¿sí? La sociedad, común, pongámosle un nombre? Entonces, lo que hacemos son presentaciones en congresos, tanto nacionales e internacionales. Siempre los congresos se hacen según la temática. Por ejemplo, yo hice presentaciones en congresos de suelo y presentaciones en congresos de ecología. Acá estamos en fotos, esta es por ejemplo en Mar del Plata. Acá estoy con Virginia, porque Virginia también es mi directora. Estamos en el Congreso de Córdoba, y este es mi flyer del Congreso 2020, que fue virtual, de suelo. Después también lo que hacemos son presentaciones en jornadas o talleres. Estas jornadas o talleres a veces son un poco más abiertas a la comunidad. Lo que también hacemos son publicar, sí, estos datos en revistas científicas, y también a veces en los congresos hay algunos concursos donde uno presenta su trabajo y compite por algún premio. Por ejemplo, en el año 2020 yo me había anotado a un concurso que se llama Premios Jóvenes Investigadores Leo Nielsen, que era en el Congreso de Suelo. Me presenté con un trabajo completo y gané el primer puesto. Para ir terminando, ¿sí? ¿Qué otra cosa hago o cómo participo? Estoy participando a partir de este año también en gestión universitaria, como representante de auxiliares en la comisión directiva del Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Producción Agropecuaria, el CIDEPA, como por ahí ya lo habrán escuchado, y también estoy como representante de auxiliares en la Comisión Asesora Permanente, CAP, de Ciencia y Tecnología del Consejo Superior de la UNLU. Estas dos participaciones las comencé este año. En resumen, ¿sí? La universidad me dio la formación de grado y me da la formación de posgrado también. Remarco la formación de grado, ¿sí, chicos? La universidad es pública, es gratuita, eso no tiene precio, para mí no tiene precio. La de formación de posgrado, ya los cursos por ahí son digamos, más pagos, uno los tiene que pagar, pero siempre te los está aportando las universidades. La Universidad de Luján me aportó mi formación y mi experiencia extracurricular durante el grado, que me sirvió ahora para poder estar trabajando en lo que estoy haciendo. Mi formación docente, inicié la formación docente en la Universidad de Luján, después también no lo puse, pero di clases en el nivel medio. Es mi lugar de trabajo actualmente. La universidad tiene excelentes colegas, ¿sí? Que algunos colegas ya pasan a ser amigos, y remarqué esto, que son, digamos, buenas personas. La universidad, así como lo dijo Romina, la Universidad de Luján se destaca por otro ambiente. Yo les aseguro, yo estoy haciendo mi posgrado
en la FAUBA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y es otra cosa. No digo que no, digamos, es otro ambiente. Eso de la Universidad de Luján es un ambiente familiar, es un ambiente donde ustedes van a tener un problema, le van a ir a contar al docente y el docente se los va a solucionar. Eso no pasa en cualquier lado, se los aseguro. Después, la universidad me dio mi familia también, así como Romina encontró su media naranja en la UNLU, yo también encontré la mía, o sea que hay altas probabilidades de que ustedes encuentren en la universidad su media naranja, eso se los aseguro, porque digamos, de mis compañeros yo habré tenido 4 o 5 que han encontrado su media naranja y hoy se han casado. En mi caso también nos casamos, tenemos una nena chiquita que tiene 1 mes y medio, así que la universidad a mí me dio, la Universidad de Luján, todo. Y muchas gracias.